¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Contraviento TV, nuestra emisión exclusiva por nuestro canal de YouTube que luego también reproducimos en nuestro portal contraviento.uy. En esta jornada vamos a detenernos a analizar el proyecto de reforma constitucional presentado por el partido Cabildo Abierto y lo vamos a hacer con nuestro compañero Pablo Montalvo, economista, expresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, con quien vamos a dialogar en los próximos minutos sobre esta iniciativa que ha dado tanto que hablar. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Graciano? Un gusto estar acá contigo. Muchas gracias por estos minutos que vamos a dedicar a analizar desde, básicamente desde el punto de vista económico, quizás también desde el punto de vista político, esta iniciativa que ha presentado Cabildo Abierto, que una vez que la Corte Electoral apruebe, digamos, el contenido como posible reforma constitucional, va a ser sometido a una campaña de recolección de firmas para luego ponerlo a votación en las elecciones de octubre del año 2024. Este proyecto, decíamos, ha dado mucho que hablar porque junta aspectos constitucionales y también aspectos económicos. Es decir, por un lado, se pone en duda la viabilidad de introducir en la Constitución, fijar la tasa de interés por la Constitución y por otro lado, las consecuencias económicas de una iniciativa de este tipo. Vamos a comenzar por esto último, Pablo, si te parece, y son, digamos, los efectos, los posibles efectos que uno podría esperar de una regulación a nivel constitucional de la tasa de interés de los préstamos y de la solución del fenómeno del endeudamiento verificado hasta el momento. ¿Qué podríamos decir como concepto general? El proyecto tiene varios aspectos. Por un lado, regula la tasa de interés hacia el futuro. Esta reforma empezaría a regir, se plebiscitaría con las elecciones del año que viene y empezaría a regir el 1 de enero de 2025. Por lo tanto, fija una tasa para los préstamos, para las obligaciones, dice el proyecto, que es un poco más grande el concepto que préstamos, eh, de ahí en adelante. Fija un tope de los intereses de ahí en adelante. También tiene un aspecto en una disposición transitoria para los préstamos para atrás, de refinanciación de los préstamos otorgados antes del 18 de julio de este año, del 23. ¿Ah? Pero con un límite en cantidad de dinero, ¿no? Llevado a dólares serían $30.000. Claro, sí, o sea, esos préstamos que se refinanciarían serían los préstamos otorgados antes del 18 de julio del 23, inferiores a 200.000 UI, que son aproximadamente unos $30.000, efectivamente. Uh-huh. Eso contado los intereses por mora, los intereses de vengados, etcétera. Claro, bueno, a ver, una de las cosas novedosas que tiene este proyecto, más allá de fijar la tasa de interés en un valor estático, permanente, porque la Constitución no es una cosa que la estemos cambiando todos los días, ¿no? Incluye dentro de los intereses una cantidad de conceptos que hoy la ley los ampara por separado de los intereses, ¿verdad? Hoy hay una ley que regula todo el tema de intereses de préstamos, que es la ley 18212 de 2007, ¿tá? Del 5 de diciembre de 2007, que específicamente esa ley establece topes para las tasas de interés y aparte topes para otros gastos que se le pueden cargar a los deudores y enumera una serie de gastos, ¿eh? Entre ellos, por ejemplo, el seguro de vida del crédito, etcétera, etcétera, gastos de administración y otros gastos. Estos quedan por separado del interés. El proyecto de Cabildo Abierto mete todo dentro del concepto de interés, una cosa bastante problemática y difícil de manejar. Pablo, el proyecto establece y regula el cobro de deudas hasta el 18 de julio del año 2023. Allí se engloban, como tú señalabas en la respuesta anterior, una serie de ítems, de conceptos que son muy controversiales. Sin embargo, al limitar la cantidad de dinero que se pagaría, digamos que los deudores deberían pagar, hay una diferencia, va a aparecer una diferencia entre lo que los acreedores deberían recibir y lo que efectivamente se pagaría. ¿Quién asume esa diferencia? ¿Va a costo de rentas generales? ¿Se paga con impuestos? ¿Cómo funcionaría eso? Vamos a explicar un poquito
el contenido del artículo este propuesto, que es una disposición transitoria, la disposición transitoria Z-TER, que obliga a refinanciar todas las deudas otorgadas, o todos los préstamos otorgados antes del 18 de julio del 23, inferiores a 200.000 UI, que son los $30.000 que ya dijimos aproximadamente. ¿Ah? 1.160.000 pesos, más o menos. Ese artículo es una falta de coherencia en su redacción este, alarmante, porque ahí obliga dice que todas las deudas contraídas antes del 18 de julio del 23, dice, podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertido a UI y con una tasa de interés efectiva anual de 4% como más. ¿Ya? Y ahí entrarían todos los conceptos, lo del seguro de vida, los gastos de administración, etcétera, etcétera. Y sí, más allá de eso, este 4, o sea, la tasa que pone es UI más 4%, o sea, inflación más 4%. Es una tasa sumamente baja, y aparte diferente a la tasa que se propone para el futuro, que es UI más 30%. O sea, una cosa absolutamente incoherente. Este artículo es incoherente con el otro artículo que dice que para el futuro los topes de interés van a ser 30% por encima de la UI. Eso por un lado. ¿Por qué la incoherencia esa? No, la verdad es incomprensible. 4% es una tasa sumamente baja. ¿Obliga a refinanciar todas las deudas? Que tenga, para mi gusto, mi interpretación, es que tengan saldos pendientes. ¿Ah? Porque las deudas que ya están totalmente pagas, en principio dice que el deudor podrán ser canceladas por el deudor, quiere decir que, sí, que todavía no están del todo canceladas. Esto por un lado. Alguien podría interpretar que son todas las deudas, incluso las que ya el deudor canceló, las podría refinanciar de vuelta. Eso sería una cosa de locos, absolutamente de locos. Después, acá no distingue si la persona está atrasada o no está atrasada. Yo estoy con una deuda pendiente, pero tengo un atraso de 2 años en el pago, también la voy a poder refinanciar con esta tasa máxima del 4%. O sea, se crea una situación de desigualdad entre los deudores también. Está favoreciendo a los morosos, digamos. Y está favoreciendo a que no pagues, porque digo, bueno, yo ahora, como se va a aprobar, si se aprueba esto, entonces yo ahora dejo de pagar y después me van a refinanciar una tasa mucho mejor que la que tengo ahora. Es decir, que la puesta en marcha del proceso de recolección de firmas generaría un periodo de incertidumbre, porque mucha gente que debía dinero hasta el 18 de julio del 23 dice, bueno, yo ahora voy a esperar a ver qué pasa con este proyecto de ley, si se juntan las firmas, si se aprueba, para ver qué hago después. O sea, se paralizaría una parte del sector de créditos del país. Incertidumbre, totalmente. Aparte, hay una cosa, yo no soy abogado naturalmente, pero es obvio que no se puede tratar diferente a situaciones. Las personas tienen que ser tratadas todas de la misma manera. Acá estamos haciendo diferencias. Para empezar, ¿por qué las deudas contraídas antes del 18 de julio del 23? El proyecto empieza a regir el 1 de enero del 25. ¿Qué pasa? Y las deudas contraídas entre el 18 de julio y el 31 de diciembre del 24, ¿qué pasa? ¿Esas deudas no se refinancian? No sé por qué se ponen esa fecha. Después, 200.000 UI, $30.000. El que tiene una deuda de $31.000, no, ese queda excluido. Da la impresión, por esa cantidad, por la limitación del monto, da la impresión de que, digamos, el público deudor al cual se quiere beneficiar o que se quiere atender es aquel sector que podríamos decirle préstamos al consumo en un sentido genérico. Más o menos podríamos. Yo no entiendo eso, lo entiendo, pero desde el punto de vista jurídico se genera una discriminación que no es jurídicamente, no estaría bien. Después tenés el tema, el tipo que canceló una deuda en diciembre de 2024 y al tipo le queda una cuota para pagar en enero. No, ese el de enero puede refinanciar, porque le queda todavía un saldo a pagar. Para el que terminó en diciembre, no. No tiene lógica esto, no es una cosa de absurdo.
Claro. Este, Pablo, me gustaría introducir otro tema aparte, que... yendo un poco al inicio de tu pregunta, Ujú. esto va a generar que obviamente la inmensa mayoría de los créditos van a tener que ser refinanciados, que tengan saldos pendientes van a tener que ser refinanciados porque la mayoría de las tasas son superiores al 4 UI más 4%. ¿Ah? Esa diferencia, eso que pierde el acreedor, los prestamistas van a perder un dinero. ¿Ah? Acá, ojo, se estaría tocando no solamente a las financieras, sino también a los bancos, porque los bancos hay muchos créditos que, incluso los créditos para vivienda, créditos hipotecarios, que han sido dadas a tasa, no te olvides que la tasa promedio del mercado hoy para créditos hipotecarios para vivienda, el promedio es superior a 4%. O sea, hay tasas inferiores a 4, pero hay tasas superiores al 4. Entonces, hay financieras y bancos que van a tener que tirar a pérdida una parte de su saldo. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Los Ujú. bancos van a aceptar pacíficamente tirar a pérdida. No sé cómo se va a resolver esto, cómo se resolvería si esto fuera aprobado. Justamente quería, de alguna manera, tu respuesta crea el ambiente para la pregunta que te quería formular ahora. No es la primera vez que desde el sistema político se aborda el endeudamiento de un sector de la sociedad. Yo recuerdo hace algunos años, bajo el nombre de la compra de carteras, hace ya unos cuantos años, sobre todo el préstamo volcado al sector agropecuario, no solamente, pero en su gran medida, bueno, se puso en marcha un plan, fue, digamos, con la vuelta a la democracia, un poco después, por el cual el Estado, de alguna manera, generaba un mecanismo por el cual se compraban las carteras, o sea, se compraba la deuda, y luego se liquidaría esa deuda, en fin, por las vías judiciales, legales que fuere menester, pero, digamos, se volcaba al acreedor la cantidad de dinero más o menos que podía compensar eso. ¿Cuál sería la diferencia y cuál sería la semejanza entre aquel proceso llamado de compra de carteras que apuntaba a deudores de mayores volúmenes con este proceso que se pondría eventualmente en marcha ahora si se aprueba la reforma constitucional? Si vos estás trayendo hechos del pasado, de la salida de la democracia, que hubo varios episodios que tienen que ver con deudas. La compra de carteras fue uno de los episodios, que eso se hizo para salvar algunos bancos que estaban quebrados prácticamente, Banco Pan de Azúcar, bueno, algunos bancos que no eran de capitales extranjeros y eran de capitales nacionales, y el Estado se hizo cargo de deudas y ese dinero lo volcó a los bancos. Pero lo más grave fueron las leyes de refinanciación. Hubo dos leyes de refinanciación, ¿ah? Que ahí se refinanciaron deudas, básicamente del sector agropecuario, pero no necesariamente, que se patearon para adelante deudas, se le dieron facilidades, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso no a cargo del Estado, a cargo de los acreedores. Entonces, eso eh, es una cosa que el sector financiero, los que tienen un poco de memoria, todavía lo tienen clavado. Es una espina que todavía tienen clavado. La refinanciación es una pesadilla que todavía se recuerda en el sistema financiero y la gente que, obviamente queda poca gente de aquella época, de los años 80, salida de la democracia, de la dictadura, y esto tiene alguna similitud con las leyes de refinanciación. Es O cierto sea, que no, o sea que son quiero decir, la similitud estaría dada por el hecho de que, en definitiva, si hay una diferencia entre lo que hay que pagar y lo que el prestamista o el sistema financiero debe cobrar, esa diferencia la pone el Estado, pero generando una gran incertidumbre para el futuro. No, la ley de refinanciación. Una cosa es la compra de cartera. Yo me refiero a la semejanza esa. La compra de cartera fue cartera que el Estado se quedó de los bancos quebrados. Eso es una cosa. Pero después está la ley de refinanciación, que ahí el Estado obligó a refinanciar. ¿Tá? Obligó a refinanciar deudas que estaban atrasadas con determinadas características y hubo dos leyes de refinanciación. Esto se parece más no a la compra de cartera, sino a la ley de refinanciación, porque acá no dice el proyecto. ¿Quién se va a hacer cargo de esa diferencia? No dice el proyecto. Digo, se debe interpretar que va a ser a cargo de los privados, o sea, de los acreedores, porque no dice que el Estado se va a hacer cargo.
Ujú. O sea que lo que uno podría esperar entonces, a diferencia de otros momentos en los cuales la pérdida se volcó, digamos, a costa del erario público, en este caso se volcaría en perjuicio del que prestó el dinero, con lo cual se resentiría hacia el futuro el propio mercado de dinero, porque ¿quién se va a arriesgar a prestar dinero a las personas que lo necesitan si el mercado está regulado de tal manera que nadie asegura que después se vaya a cobrar ese crédito? El mercado de préstamos se va a resentir, si esto se aprueba, se va a resentir sí o sí, digo, no hay ninguna duda, sobre todo por esto y por el tope que se pone a los intereses futuros. O sea, ese 30, UI más 30% es un tope sumamente bajo para lo que se maneja hoy en el mercado. Entonces, la mayoría de los préstamos no bancarios, todos absolutamente superan este tope, hoy todos superan este tope, ¿no? Incluso los más baratos también. Puede ser que haya alguno por debajo, pero la mayoría, inmensa mayoría, superan este tope. Y los créditos bancarios al consumo, puede ser que no, el Banco República tiene tasas bastante bajas, pero el sector financiero no bancario, acá colapsaría todo, absolutamente todo, se dejaría de prestar, pero aparte, se dejaría de refinanciar. Esto es un concepto que hay que entenderlo bien. La mayoría de los préstamos que se hacen al consumo son refinanciaciones de los propios, que las propias financieras le hacen a los deudores. Es lo más común. O sea, vos sacaste un préstamo en 24 cuotas, supongamos, y vas por la mitad del préstamo y la financiera te dice, che, ¿no querés sacar un poco más? Y yo te hago un paquete nuevo con toda la nueva deuda y hacemos otro préstamo. Esto es lo más común. Un revolving. Realmente la gente tiene un revolving. Entonces, y esto es una manera que la gente vaya llevando sus deudas. Ahora, el revolving, olvídense, porque vos vas a tener que pagar sí o sí la deuda porque no te van a prestar para pagar el saldo que tenés. Nadie te va a prestar a estas tasas. Entonces, bueno, esa gente podrá pagar o no. Si esa gente no tiene un aire para pagar, probablemente caiga en mora. O sea, con eso vas a aumentar la cantidad de gente que está con antecedentes negativos. No te olvides que hoy la gente con antecedentes negativos, de créditos negativos, es mucha, es mucha, es mucha. Esto es uno de los problemas que hay y que de alguna manera se quieren abordar, pero no de esta manera, esta no es la manera correcta. Es decir, de la gente, de las personas a las cuales se les puede prestar, o sea, personas de 18 años para arriba, más o menos el 50% tiene antecedentes negativos crediticios negativos. Estar en el clearing, lo que habitualmente se llama estar en el clearing. Bueno, están en el clearing. Estamos estigmatizando generalmente una empresa que al único que se dedica es a estampar, a generar un archivo con eso pasa en todas partes del Pero mundo. me refiero para que el público lo pueda entender, es eso en definitiva. Sí, sí, Que sí. habitualmente se llama eso, estar en el clearing. Con esto lo único que haces es aumentar la gente que va a estar en el clearing. Desde mi punto de vista, va a aumentar. Uh -huh. Va a dar menos crédito. Claro, decíamos, Pablo, que había un abordaje económico, que yo creo que tú lo has resumido muy bien, con las consecuencias negativas que este proyecto tendría, pero también habría un abordaje político. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo que teníamos dispuesto para esta conversación, pero yo creo que esto queda pendiente para una próxima, quizás a viento. Es decir, se pone en marcha un mecanismo de formar una comisión nacional al estilo de las que usaba el Frente Amplio y sus organizaciones satélites en el pasado, para, digamos, generar movilización electoral con miras a, bueno, de alguna manera sobrepasar los límites de los partidos políticos y generar movimientos ciudadanos más amplios. Esto es un poco lo que yo veo en el germen de esta iniciativa, la convocatoria a un movimiento nacional contra las deudas, en fin, o para refinanciar las deudas, o el nombre que le quiera poner. De alguna manera esto da la impresión, esto es un adelanto para una conversación que tendríamos después, de que Cabildo Abierto, que es llamémosle el socio molesto del gobierno de la coalición, está buscando ampliar digamos, su mercado electoral, por decirlo de alguna manera, ya que estamos hablando en términos económicos, ampliar su mercado electoral en alianza
con otros grupos que claramente estarían alineados contra el gobierno de coalición que el propio Cabildo Abierto integra. Pero yo me gustaría dejar planteado este tema porque es muy amplio, pero yo creo que está en No, el germen de la iniciativa también. sí, sí, por supuesto. Hay que ver cuánta gente logra sumar Cabildo Abierto a este proyecto de reforma constitucional. Hay gente que puede estar de acuerdo con buscar una solución para el tema de las deudas, pero no a través de esta vía de reforma constitucional. Entonces, bueno, no sé cuánta gente va a sumarse a Cabildo Abierto a esta cruzada. Cabildo Abierto sin duda está tratando de generar un movimiento, generar visibilidad, diferenciarse de las otras opciones que hay. El Parlamento no me lleva a este proyecto, entonces yo lo hago por otra vía y genero un movimiento, genero un ruido, genero visibilidad, me diferencio de los demás. Y bueno, está tratando también de sacar su rédito político. Eso es así. Entonces, yo creo que es bueno dejar en este momento de la conversación, en este punto, retomarla contigo y con otros compañeros de Contraviento para analizarlo desde este ángulo. Es decir, ¿qué puede esperar el país político en el año 2023 y 2024? La conformación de nuevos bloques políticos electorales, con Cabildo Abierto funcionando como árbitro de la situación política. ¿El Frente Amplio u organizaciones satélites del Frente Amplio se sumarían a esta iniciativa de Cabildo Abierto? Son preguntas que dejamos formuladas, Pablo, y te agradecemos mucho estos minutos y por supuesto ya queda comprometida tu presencia para una próxima entrega de Contraviento TV. Muchas gracias.